Mi abuelo murió sin revelarme el nombre del hombre que vendió a nuestra gente. Durante 120 años, mi familia guardó ese secreto como si pronunciarlo fuera invocar al demonio. Pero hoy yo rompo ese silencio. Me llamo Nayeli, y lo que voy a contarte no solo cambiará tu comprensión de la historia apache, sino que te mostrará cómo una traición puede definir el destino de generaciones enteras. Si quieres saber quién fue el traidor y por qué su nombre fue borrado de cada registro oficial, quédate hasta el final, porque esta verdad nunca ha sido contada en ningún libro de historia. Y si este tipo de historias te conmueve, suscríbete ahora mismo, porque aquí compartimos las verdades que otros prefieren enterrar. Lo que estoy a punto de revelarte sobre esa traición no solo explica la caída de los apaches, sino que contiene una lección profunda sobre la lealtad, el honor y lo que realmente significa proteger a los tuyos. Al final de este video, entenderás por qué algunos secretos pesan más que las montañas. Nací en una reserva donde el viento lleva nombres olvidados. Mi bisabuelo fue uno de los últimos guerreros que cabalgó libre por estas tierras, antes de que todo cambiara para siempre. Cuando era niña, me sentaba junto al fuego y escuchaba las historias que mi abuela contaba en voz tan baja que apenas se oían sobre el crepitar de la leña. Ella siempre decía que algunas historias no se gritan, se susurran, porque el dolor que contienen es demasiado pesado para pronunciarlo en voz alta. Durante décadas, nuestra familia cargó con el peso de una verdad que no podíamos compartir, una verdad sobre una traición tan profunda que dividió a nuestra nación justo cuando más necesitábamos estar unidos. Esta no es solo una historia sobre los apaches, es una historia sobre lo que sucede cuando confías en la persona equivocada, cuando el poder corrompe incluso a aquellos que juraron protegerte, y cuando el silencio se convierte en la única forma de sobrevivir. Yo soy Nayeli Tajoma, descendiente directa de los apaches Chiricahua, y hoy voy a contarte la historia que mi familia ha guardado durante más de un siglo. Para entender la magnitud de esta traición, primero debes comprender quiénes éramos, antes de que todo se derrumbara. Los apaches no éramos un solo pueblo, sino varias naciones unidas por una filosofía de vida que valoraba la libertad por encima de todo. Los Chiricahua, los mezcaleros, los Jicarilla, los Lipán, cada grupo tenía sus propias tradiciones, pero todos compartíamos algo sagrado, la convicción de que la tierra no nos pertenecía, sino que nosotros pertenecíamos a ella. Mi bisabuelo me contó que un apache nunca peleaba por conquistar territorio, peleaba por proteger el equilibrio. Cuando los españoles llegaron, luego los mexicanos y finalmente los estadounidenses, no entendieron esto. Pensaron que luchábamos por terquedad o por salvajismo, pero nosotros luchábamos porque sabíamos que si perdíamos nuestra conexión con la tierra, perderíamos nuestra alma. Durante décadas resistimos. Jerónimo, Cochise, Victorio, Mangas Coloradas. Estos nombres resonaron como truenos en las montañas. Pero lo que la historia oficial nunca cuenta es que nuestra resistencia no terminó por falta de valor o estrategia. Terminó porque alguien de los nuestros, alguien en quien confiábamos completamente, nos entregó. El conflicto que marcaría nuestro destino comenzó en 1886. Para entonces, la mayoría de las bandas apaches ya habían sido forzadas a las reservas. Jerónimo y su pequeño grupo de guerreros eran los últimos en resistir abiertamente al gobierno estadounidense. Yo crecí escuchando historias sobre ese tiempo, pero siempre había lagunas, silencios incómodos cuando preguntaba ciertos detalles. Mi abuelo se ponía rígido cuando mencionaba el nombre de Jerónimo, no por falta de respeto, sino porque lo que sucedió en esos últimos meses de resistencia era demasiado doloroso para recordar. Verás, el ejército estadounidense tenía un problema. No podían capturar a Jerónimo usando la fuerza convencional. Él conocía cada cañón, cada fuente de agua, cada cueva desde Arizona hasta México. Podía moverse invisible por territorio que los soldados consideraban impenetrable. Así que el general Nelson Miles decidió usar una estrategia diferente. En lugar de perseguir a Jerónimo con más soldados, decidió usar apaches para capturar apaches. Reclutó exploradores de nuestra propia gente, prometiéndoles seguridad para sus familias si ayudaban a localizar a los últimos guerreros rebeldes. Y aquí es donde comienza la verdadera tragedia.
Muchos de esos exploradores apaches no tenían opción. Sus familias estaban en las reservas, bajo custodia militar. Si no cooperaban, sus esposas e hijos sufrirían las consecuencias. Pero había uno entre ellos, uno cuyo nombre mi familia borró de nuestra memoria oral durante generaciones, que no actuó por obligación, actuó por ambición. Este hombre vio una oportunidad de ganar poder y favor con los estadounidenses y traicionó no solo a Jerónimo, sino a todos nosotros. Lo que hizo fue tan calculado, tan deliberado, que cuando los ancianos finalmente lo descubrieron, decidieron que su nombre nunca debía pronunciarse de nuevo. En nuestra tradición, borrar el nombre de alguien es la maldición más severa. Es como si nunca hubiera existido. Pero el daño que causó, ese sí existió, y sus consecuencias todavía las vivimos hoy. Este traidor se acercó a Jerónimo bajo la apariencia de un mensajero de paz. Le dijo que el general Miles quería negociar términos honorables de rendición, que Jerónimo y su gente podrían regresar a una reserva en Arizona, cerca de su tierra natal, donde podrían vivir en paz con sus familias reunificadas. Era exactamente lo que Jerónimo quería escuchar. Después de años de guerra, estaba cansado. Su banda estaba reducida a menos de 40 personas, incluidas mujeres y niños. Cada día era una lucha por sobrevivir. La promesa de paz, de ver a sus familias de nuevo, era tentadora, pero había una trampa. El traidor sabía que Miles no tenía intención de cumplir esas promesas. El plan era capturar a Jerónimo y deportar a todos los apaches Chiricahua, incluso aquellos que habían sido leales al gobierno, a una prisión militar en Florida, lejos de las montañas, lejos del desierto, en un lugar donde el clima y las enfermedades matarían lentamente a nuestra gente. Cuando Jerónimo finalmente aceptó reunirse con Miles en el Cañón de los Embudos en 1886, llevó consigo la esperanza de que podría negociar un futuro digno para su gente. El traidor estuvo presente en esas negociaciones, traduciendo, mediando, asegurándose de que cada palabra reforzara la ilusión de que la rendición traería paz. Mi bisabuelo estuvo allí. Era solo un joven guerrero entonces, pero recordaba cada detalle de ese día. Recordaba cómo el traidor sonreía mientras traducía las promesas de Miles, cómo sus ojos nunca mostraban duda o remordimiento. Años después, cuando mi bisabuelo era anciano y yo era apenas una niña, me tomó de la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Nayeli, la traición más profunda no viene de tus enemigos, viene de aquellos que hablan tu idioma, que conocen tus oraciones, que han compartido tu fuego. Porque cuando traiciona a un enemigo, duele, pero cuando traiciona a un hermano, algo dentro de ti muere para siempre. Jerónimo se rindió formalmente el 4 de septiembre de 1886. Pensó que estaba salvando a su gente, pensó que su rendición les compraría paz y un futuro. No sabía que ya estaba firmada la orden de deportación para todos los Chiricahua, leales y rebeldes por igual. 500 hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus hogares en Arizona y enviados en trenes hacia Florida. Familias que nunca habían levantado un arma contra el gobierno. Ancianos que habían pasado décadas viviendo pacíficamente en las reservas. Niños que nunca habían conocido otra vida. Todos fueron castigados por la resistencia de unos pocos. El viaje fue una pesadilla. Muchos murieron antes de llegar a Florida. Los que sobrevivieron encontraron un infierno diferente. Un clima húmedo y sofocante que destruía sus pulmones, enfermedades para las que no tenían inmunidad, y la ausencia total de las montañas y desiertos que definían quiénes éramos. En Florida, nos encerraron en Fort Marion y Fort Pickens. No eran reservas, eran prisiones militares. Los niños fueron separados de sus padres y enviados a escuelas donde les prohibían hablar apache, donde les cortaban el cabello y les castigaban por cualquier expresión de nuestra cultura. Mi abuela estuvo en una de esas escuelas. Me contó que castigaban a los niños obligándolos a arrodillarse sobre granos de maíz durante horas si los escuchaban hablar en su idioma natal, que les lavaban la boca con jabón si cantaban nuestras canciones, que les enseñaban que ser apache era ser salvaje, inferior, algo de lo que debían avergonzarse. Durante 8 años, nuestra gente languideció en Florida. Cientos murieron de tuberculosis, neumonía, enfermedades del corazón. El clima nos mataba lentamente, pero lo que realmente nos destruía era la separación de nuestra tierra. Un apache sin las montañas es como un pez fuera del agua. Podemos sobrevivir, pero nunca realmente vivir. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes la injusticia de lo que le hicieron a mi gente, déjame un comentario abajo.
Cuéntame si alguna vez has sentido el peso de una traición familiar o histórica. A veces, solo nombrando el dolor, comenzamos a sanarlo. En 1894, después de años de abogar por condiciones más humanas, el gobierno finalmente trasladó a los apaches chiricahua sobrevivientes a Fort Sill en Oklahoma. Era mejor que Florida, pero seguía siendo una prisión. No podíamos regresar a Arizona. No podíamos volver a nuestras montañas sagradas. Se nos mantuvo como prisioneros de guerra durante 27 años en total. 27 años. Piensa en eso. Una generación entera creció en cautiverio. Niños que nacieron libres en las montañas se convirtieron en adultos que nunca conocieron nada más que alambradas y guardias armados. Y durante todo ese tiempo, el traidor vivió cómodamente, protegido por el gobierno estadounidense, recompensado por su traición con tierras y privilegios. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque el traidor no solo vendió a Jerónimo, vendió algo mucho más valioso. Verás, en nuestra cultura apache, el conocimiento sagrado se transmite oralmente de generación en generación. Las ceremonias, las canciones, las historias de creación, los rituales de sanación, todo esto vivía en la memoria de nuestros ancianos y se pasaba cuidadosamente a los jóvenes elegidos para preservar nuestra tradición. El traidor conocía muchos de estos secretos. Había sido iniciado en varias ceremonias. Conocía el lenguaje ritual, las oraciones sagradas, los lugares ceremoniales en las montañas. Y cuando los antropólogos estadounidenses comenzaron a llegar a las prisiones apaches en Florida y Oklahoma, buscando documentar nuestra cultura antes de que desapareciera, el traidor les vendió ese conocimiento también. Les reveló ubicaciones de sitios sagrados que luego fueron profanados. Tradujo ceremonias sagradas que nunca debieron ser escritas ni compartidas con extraños. Entregó objetos ceremoniales que habían sido escondidos, objetos que luego terminaron en museos y colecciones privadas. Mi bisabuelo me dijo que esto fue peor que la traición militar, porque cuando traicionas a tu pueblo en la guerra, matas sus cuerpos. Pero cuando traicionas su conocimiento sagrado, matas su espíritu, intentas borrar su alma. Los ancianos que sobrevivieron a la prisión tomaron una decisión entonces. Decidieron que ciertos conocimientos sagrados nunca volverían a compartirse completamente, ni siquiera con nuestros propios jóvenes, hasta que pudieran estar seguros de que estaban protegidos de futuras traiciones. Así, paradójicamente, la traición no solo nos robó nuestra libertad física, sino que también fracturó nuestra transmisión cultural. Hay ceremonias que se perdieron, porque los ancianos que las conocían murieron en prisión antes de poder enseñarlas completamente. Hay canciones que solo se recuerdan en fragmentos, hay historias que quedaron incompletas. Y todo porque un hombre decidió que su beneficio personal valía más que el legado de 1000 años. Ahora, quiero que te preguntes algo. En tu propia vida, ¿alguna vez has sido testigo de una traición que cambió el curso de tu familia? ¿Alguien que vendió los valores familiares por ganancia personal? ¿Alguien que rompió la confianza que mantenía unida a tu comunidad? La razón por la que te cuento esta historia apache no es solo para preservar mi herencia. Es porque esta dinámica de traición, de cómo una persona puede destruir a muchas por ambición egoísta, es universal. Sucedió a mi pueblo hace más de un siglo, pero sigue sucediendo hoy en familias, en comunidades, en naciones. Y la única forma de protegernos contra estas traiciones es reconociendo sus patrones, entendiendo sus motivaciones y construyendo comunidades lo suficientemente fuertes como para resistirlas. Pero antes de llegar a eso, necesito contarte el resto de la historia, porque aquí es donde se vuelve aún más compleja. Después de 27 años de prisión, en 1913, el gobierno finalmente liberó a los apaches chiricahua sobrevivientes. Pero liberación es una palabra generosa para lo que realmente sucedió. Se nos dio una elección. Podíamos ir a la Reserva Mezcalero Apache en Nuevo México o podíamos quedarnos en Oklahoma y aceptar asignaciones de tierra individuales. No teníamos la opción de regresar a Arizona, a nuestras tierras ancestrales. Esa puerta estaba cerrada permanentemente. Aproximadamente la mitad de nuestra gente eligió Nuevo México, la otra mitad se quedó en Oklahoma. Y así, después de décadas de luchar por mantenernos unidos, fuimos finalmente divididos de manera permanente. Mi familia eligió Nuevo México.
Mi bisabuelo sentía que al menos allí estaríamos cerca de las montañas, cerca de algo que se parecía a nuestro hogar. Pero incluso esa vida era apenas una sombra de lo que habíamos sido. En la reserva tuvimos que adaptarnos a un mundo completamente diferente. Ya no éramos nómadas, ya no podíamos seguir las migraciones de los animales o las estaciones de las plantas. Estábamos confinados a parcelas de tierra. Se esperaba que nos convirtiéramos en agricultores sedentarios, en apaches domesticados. El gobierno proporcionaba raciones mínimas y herramientas agrícolas, pero no entrenamiento real ni apoyo. Era como si nos hubieran dado todos los componentes de un rompecabezas completamente diferente y nos hubieran dicho, armen esto o mueran de hambre. Muchos de los ancianos no sobrevivieron esa transición, no físicamente, aunque muchos murieron jóvenes, pero espiritualmente. Vi a hombres y mujeres que habían sido guerreros y líderes apagarse como velas. Cuando le quitas a un apache su propósito, su conexión con la tierra, su autonomía, le quitas su vida. Pueden seguir respirando, pero ya no están realmente vivos. Mi bisabuelo luchó contra esa oscuridad toda su vida. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y caminaba hacia las montañas, tan lejos como la reserva le permitía. Allí cantaba las oraciones que su abuelo le había enseñado. Hacía ofrendas de tabaco y maíz. Intentaba mantener viva la conexión que definía quiénes éramos. Y cuando regresaba, pasaba horas enseñándome a mí y a mis hermanos las historias, la lengua, las canciones. Pero siempre había lagunas en sus enseñanzas. Siempre había momentos en que se detenía a mitad de una historia y miraba al fuego con ojos distantes, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Cuando le preguntaba qué le pasaba, siempre decía lo mismo. Algunas historias están rotas, Nayeli, y no puedo enseñarte las partes que faltan, porque yo mismo nunca las aprendí. La traición nos robó eso. Durante años, no entendí completamente lo que quería decir. Pensaba que se refería solo a la pérdida cultural general de la prisión. No fue hasta que era adolescente que finalmente me contó sobre el traidor específicamente. Una noche, estábamos solos junto al fuego. Mis padres y hermanos habían ido al pueblo. Yo estaba haciendo preguntas sobre por qué ciertas ceremonias parecían incompletas, por qué algunos ancianos se negaban a hablar de ciertos temas incluso con jóvenes apaches. Mi bisabuelo finalmente suspiró profundamente y dijo, «Te voy a contar algo que tu abuela no quiere que sepas todavía, pero tienes 14 años ahora. Es hora de que conozcas la verdad completa sobre quiénes somos y por qué somos como somos». Entonces me contó sobre el traidor. No mencionó su nombre. Incluso entonces respetaba la maldición que los ancianos habían puesto sobre ese hombre. Pero me dijo lo que había hecho, cómo había engañado a Jerónimo, cómo había vendido nuestro conocimiento sagrado, cómo había vivido cómodamente mientras nuestra gente sufría en prisión. Y luego me dijo algo que me cambió para siempre. Me dijo, Nayeli, la razón por la que nunca pronunciamos su nombre no es porque queramos olvidarlo. Es porque el odio que sentimos hacia él es tan profundo que tememos que si decimos su nombre en voz alta, ese odio nos consumirá. Y si dejamos que el odio nos consuma, él habrá ganado otra victoria sobre nosotros. Porque no solo nos habrá quitado nuestra libertad y nuestro conocimiento, sino también nuestra paz interior. Y eso es lo único que nunca debemos permitir que nos quiten. Si sientes que esta historia está resonando contigo, si ves paralelos con heridas en tu propia familia o comunidad, déjame saber en los comentarios. A veces, reconocer que no estamos solos en nuestro dolor es el primer paso hacia la sanación. Esa conversación cambió mi comprensión de lo que significaba ser apache en el mundo moderno. Entendí que la verdadera batalla no era solo por tierras o derechos políticos, aunque esas cosas importaban. La verdadera batalla era por nuestra integridad interior, por nuestra capacidad de mantener nuestra identidad sin ser consumidos por la amargura, por encontrar una forma de honrar a nuestros antepasados sin quedar atrapados en su trauma. Es una línea difícil de caminar, porque no puedes simplemente olvidar o perdonar lo que te hicieron. Eso sería traicionar a los que sufrieron. Pero tampoco puedes permitir que ese sufrimiento defina cada aspecto de tu existencia, porque entonces realmente has perdido. Durante los siguientes años, me sumergí en aprender todo lo que podía sobre nuestra historia y cultura. Busqué a los ancianos que aún quedaban, los que habían conocido personalmente a los que estuvieron presos en Florida y Oklahoma. Grabé sus historias, aprendí sus canciones, estudié nuestro idioma. Y cuanto más aprendía, más entendía la magnitud de lo que habíamos perdido.
No solo habíamos perdido tierra o libertad, habíamos perdido una forma completa de ver el mundo, una filosofía que había sostenido a nuestra gente durante miles de años. Los apaches tradicionales no veían la naturaleza como algo separado de nosotros. Las montañas no eran solo paisaje, eran abuelos. Los ríos no eran solo recursos, eran venas de la tierra madre. Los animales no eran solo comida, eran maestros y hermanos espirituales. Esta cosmovisión no era poética o metafórica, era literal. Cada roca, cada planta, cada nube tenía su espíritu y su propósito. Y nosotros, los humanos, éramos solo una parte de esa red interconectada. Nuestra responsabilidad no era dominar o controlar la naturaleza, sino mantener el equilibrio. Cuando cazábamos, pedíamos permiso al espíritu del animal y dábamos gracias por su sacrificio. Cuando recolectábamos plantas, dejábamos ofrendas y nunca tomábamos más de lo necesario. Cuando nos movíamos por la tierra, caminábamos con cuidado, conscientes de que cada paso afectaba a la red completa de vida. Esta forma de ser no era solo cultural, era espiritual. Y cuando nos arrancaron de la tierra y nos encerraron en prisiones, cuando nos obligaron a vivir de maneras que violaban todos estos principios, no solo perdimos nuestras costumbres, perdimos nuestro ancla espiritual. El traidor entendía esto. Sabía exactamente lo que estaba destruyendo cuando vendió nuestro conocimiento sagrado. Porque ese conocimiento no era solo información, era el mapa que guiaba nuestras almas. Eran las instrucciones para vivir en armonía con todo lo que existe. Y cuando se perdió, nos encontramos a la deriva en un mundo que ya no tenía sentido. Generaciones de niños apaches crecieron sin ese mapa. Crecieron en escuelas donde les enseñaban que su cultura era primitiva y que la única forma de tener éxito era abandonar todo lo que los hacía apaches. Crecieron con vergüenza de sus abuelos, vergüenza de su idioma, vergüenza de sí mismos. Y esa vergüenza se convirtió en rabia, y la rabia se convirtió en autodestrucción. Cuando era joven, vi esto por todas partes en la reserva. Vi a hombres brillantes destruirse con alcohol porque no podían encontrar propósito en un mundo que no tenía lugar para ellos. Vi a mujeres fuertes hundirse en depresión porque sentían que habían fallado en transmitir algo esencial a sus hijos, pero no sabían exactamente qué era ese algo. Vi a jóvenes perderse en drogas y pandillas porque buscaban desesperadamente un sentido de identidad y pertenencia que sus familias ya no podían proporcionarles. Y sobre todo esto flotaba el fantasma de la traición, porque sabíamos que no tenía que ser así. Sabíamos que si hubiéramos podido mantener nuestra conexión con la tierra, si hubiéramos podido preservar nuestro conocimiento sagrado intacto, si no hubiéramos sido traicionados y deportados, nuestra historia sería diferente. No estoy diciendo que seríamos perfectos. Toda cultura tiene sus desafíos, pero tendríamos nuestro fundamento, tendríamos nuestro centro. Cuando cumplí 20 años, decidí dedicar mi vida a recuperar lo que pudiéramos de ese conocimiento perdido. Comencé a viajar, visitando diferentes reservas apaches, hablando con ancianos de todos los grupos: Chiricahua, Mescalero, Jicarilla, Lipán. Cada grupo había preservado diferentes fragmentos de nuestra herencia. Al juntar esas piezas, comencé a ver el cuadro más grande. También estudié los registros históricos, los informes militares, los diarios de los antropólogos que habían visitado las prisiones apaches. Y en esos registros, finalmente encontré confirmación de las historias que mi bisabuelo me había contado. Encontré menciones del traidor, aunque su nombre había sido redactado o oscurecido en la mayoría de los documentos. Encontré evidencia de los pagos que había recibido, de las tierras que se le habían otorgado. Encontré cartas donde se jactaba de sus servicios al gobierno. Y encontré algo más. Encontré que incluso después de su muerte, su familia había continuado beneficiándose de su traición. Sus descendientes habían recibido educación y oportunidades negadas a otros apaches. Habían sido asimilados exitosamente a la sociedad estadounidense dominante, mientras el resto de nosotros luchábamos por sobrevivir en las reservas. Y lo más amargo de todo, algunos de ellos habían negado completamente su herencia apache, cambiando sus nombres, ocultando su linaje, pretendiendo ser mexicanos o hispanos para evitar la discriminación que venía con ser reconocidos como nativos americanos. En cierto modo, habían completado la traición de su antepasado al rechazar completamente la identidad por la cual él había vendido a su propia gente.
Cuando descubrí esto, sentía una rabia que no había sentido antes. Quería exponer todo públicamente, quería nombrar al traidor y a sus descendientes, quería que el mundo supiera lo que habían hecho. Pero entonces recordé lo que mi bisabuelo me había dicho sobre el odio y cómo podía consumirnos. Entendí que si gastaba mi energía en venganza, estaría perpetuando exactamente el ciclo de trauma que la traición había comenzado. ¿Alguna vez has tenido que tomar la decisión entre la venganza y la sanación? Entre exponer una injusticia y proteger tu propia paz interior. Cuéntame en los comentarios, porque estas decisiones son las que definen quiénes somos realmente. En lugar de perseguir venganza, decidí enfocarme en recuperación. Comencé a trabajar con otros apaches de mi generación que también estaban tratando de reconectar con nuestra herencia. Organizamos campamentos donde los ancianos podían enseñar a los jóvenes las habilidades tradicionales que quedaban. Cómo hacer cestas, cómo preparar alimentos tradicionales, cómo encontrar y usar plantas medicinales, cómo rastrear animales, cómo leer el clima en las nubes y el viento. Revivimos ceremonias que no se habían realizado en décadas. No perfectamente, porque faltaban partes que se habían perdido, pero hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Y algo mágico comenzó a suceder. Los jóvenes que participaban en estos campamentos comenzaron a cambiar. Vi a adolescentes que habían estado perdidos en pandillas y drogas encontrar propósito y orgullo en su identidad apache. Vi a niños que habían sido callados y retraídos abrirse cuando aprendían las canciones y las historias. Vi a adultos que habían luchado con depresión y alcoholismo encontrar sanación en la reconexión con las prácticas tradicionales. No fue una cura mágica. Los problemas sistemáticos de pobreza, educación inadecuada y trauma generacional no desaparecen solo porque aprendas a hacer una cesta o cantar una canción ceremonial. Pero estas prácticas nos dieron algo esencial que habíamos perdido. Un sentido de continuidad con nuestros antepasados, un sentido de que éramos parte de algo más grande que nosotros mismos, algo que había sobrevivido miles de años y podría seguir sobreviviendo si lo cuidábamos. Y en ese proceso de recuperación, comencé a entender algo profundo sobre la naturaleza de la traición y la sanación. La traición intenta cortarte de tus raíces, de tu comunidad, de tu sentido de pertenencia. Te aísla y te hace creer que estás solo. La sanación es el proceso opuesto. Es reconectar, recordar que eres parte de una red, que tu dolor es compartido y tu fortaleza también. Es reconocer que aunque las heridas son reales, no definen la totalidad de quién eres. Mi bisabuelo murió cuando yo tenía 25 años. En sus últimos días, estaba débil, pero su mente estaba clara como cristal. Me llamó a su lado y me dijo: Nayeli, he vivido lo suficiente para ver que estás haciendo el trabajo correcto. No el trabajo de odio, sino el trabajo de reconstrucción. Quiero que sepas algo antes de irme. La razón por la que los ancianos borraron el nombre del traidor no fue solo por el odio que sentíamos. Fue porque entendimos que mientras mantuviéramos ese nombre vivo, lo mantendríamos a él vivo. Y mientras lo mantuviéramos a él vivo, su traición seguiría teniendo poder sobre nosotros. Al borrar su nombre, intentábamos borrar su poder. Pero ahora entiendo que eso no fue suficiente. Porque puedes borrar un nombre, pero no puedes borrar las consecuencias de las acciones de esa persona. Esas consecuencias siguen viviendo en cómo nos organizamos, en qué conocimiento perdimos, en cómo criamos a nuestros hijos. Luego me dijo: por eso lo que estás haciendo es importante. No estás tratando de borrar la historia o pretender que la traición nunca sucedió. Estás reconociendo el daño, pero negándote a dejar que ese daño tenga la última palabra. Estás construyendo algo nuevo de las ruinas. Y eso es lo que siempre han hecho los apaches. Siempre hemos sido adaptables, creativos, resistentes. La tierra del desierto nos enseñó eso. En el desierto, la vida encuentra formas de florecer incluso en las condiciones más duras. No florece de la misma manera que lo haría en tierra fértil, pero florece de todos modos. Nosotros también podemos florecer, incluso después de la traición, incluso después de la pérdida. Solo tenemos que recordar cómo. Esas fueron prácticamente las últimas palabras significativas que me dijo. Murió 2 días después, tranquilamente en su sueño. Y aunque su muerte me dolió profundamente, también sentí que me había dado un regalo. Me había liberado de la carga del secreto al validar mi enfoque de sanar en lugar de vengarse. Después de su muerte, intensifiqué mi trabajo. Comencé a escribir todo lo que había aprendido.
no para publicación general, sino como un registro para futuras generaciones de apaches. Quería asegurarme de que, si algo me pasaba, el conocimiento que había reunido no se perdería de nuevo. También comencé a trabajar con lingüistas para documentar nuestro idioma apache. En ese momento, solo quedaban unos pocos cientos de hablantes fluidos, todos ancianos. Si no actuábamos rápidamente, el idioma moriría con ellos. Y perder un idioma no es solo perder palabras, es perder una forma completa de conceptualizar el mundo. Hay conceptos en apache que simplemente no existen en inglés o español. Ideas sobre relación, sobre tiempo, sobre responsabilidad que están integradas en la estructura gramatical misma del idioma. Por ejemplo, en apache, cuando hablas sobre casi cualquier cosa, tienes que especificar tu relación con esa cosa. No puedes simplemente decir, hay una montaña. Tienes que decir si es una montaña que has visitado, una montaña que conoces por historias, una montaña sagrada, una montaña donde algo importante sucedió. La relación está integrada en el lenguaje mismo. Esto refleja nuestra filosofía fundamental de que nada existe de manera aislada. Todo existe en relación con todo lo demás. Cuando pierdes ese idioma, pierdes esa forma de pensar. Y cuando pierdes esa forma de pensar, pierdes una parte de tu humanidad. Porque cada idioma captura una perspectiva única sobre lo que significa ser humano, y cuando un idioma muere, esa perspectiva se pierde para siempre. Trabajé con los ancianos para crear materiales de enseñanza. Grabé horas y horas de conversaciones en apache, desarrollé juegos y actividades para hacer el aprendizaje del idioma divertido para los niños. Fue un trabajo lento y difícil. Muchas veces me sentía abrumada, preguntándome si realmente podíamos revertir décadas de erosión cultural. Pero luego veía a un niño de 6 años cantar una canción apache que su bisabuela le había enseñado, o a un adolescente usar una frase apache para expresar un sentimiento que no tenía palabras en inglés, y sabía que valía la pena. Cada pequeña victoria, cada fragmento de conocimiento preservado o revivido, era una forma de desafiar el legado de la traición. Era una forma de decir, intentaste destruirnos, pero seguimos aquí. Al mismo tiempo, me involucré más profundamente en la política tribal. Me di cuenta de que la recuperación cultural por sí sola no era suficiente si no abordábamos también los problemas prácticos de soberanía, derechos sobre el agua, desarrollo económico, atención médica y educación en las reservas. Estos problemas estaban todos conectados. Porque, ¿cómo puedes esperar que los jóvenes se enorgullezcan de ser apaches si la reserva no tiene oportunidades económicas? Si las escuelas están sin fondos, si las tasas de diabetes y enfermedades cardíacas son 3 veces el promedio nacional, porque no tenemos acceso a alimentos saludables o atención médica adecuada. La pobreza no es solo un problema económico, es un problema espiritual también. Roba esperanza, roba dignidad, roba la capacidad de imaginar un futuro mejor. Si esta historia te está mostrando algo sobre tu propia comunidad o familia, si estás viendo conexiones con tus propias experiencias, déjame un comentario. Estas conversaciones son cómo construimos puentes entre nuestras diferentes historias. Así que comencé a trabajar en el Consejo Tribal, abogando por mejor educación, mejor atención médica, mejor desarrollo económico. Fue frustrante porque el progreso era lento, y cada pequeño avance requería luchar contra capas y capas de burocracia federal. ¿Ves? Técnicamente, los apaches somos una nación soberana dentro de Estados Unidos, pero esa soberanía es limitada de maneras que son difíciles de explicar a personas que no están familiarizadas con la ley de indios americanos. No podemos grabarnos a nosotros mismos de manera significativa. No controlamos completamente nuestros propios recursos naturales. Muchas decisiones importantes sobre nuestras tierras todavía requieren aprobación federal. Es como decirle a alguien, eres libre para gobernar tu propia casa, excepto que no puedes decidir qué construir, qué vender, cómo usar tu patio. Y, por cierto, tu presupuesto depende completamente de los caprichos del Congreso. Trabajar dentro de ese sistema me enseñó algo importante sobre el legado de la traición y la colonización. No terminó en 1913, cuando fuimos liberados de la prisión. No terminó en 1924, cuando finalmente nos dieron ciudadanía estadounidense. No ha terminado todavía. Las estructuras que se establecieron para controlar y limitar a los pueblos nativos siguen en su lugar. Solo han evolucionado para ser menos obviamente violentas. Ya no nos ponen en prisión físicamente, pero nos mantienen en prisiones económicas y burocráticas. Y la razón por la que esto es relevante para la historia de la traición es que muestra cómo una sola decisión, un solo acto de traición, puede establecer patrones que persisten por generaciones.
Cuando el traidor ayudó a capturar a Jerónimo, no solo terminó una guerra, ayudó a establecer un precedente de cómo el gobierno de Estados Unidos trataría a los apaches durante el próximo siglo y más. Pero aquí está la parte esperanzadora, y es por eso que te he estado contando todo esto. Así como los patrones negativos pueden persistir, también pueden los positivos. Cada vez que un joven apache aprende nuestra lengua, está rompiendo el patrón de erosión cultural. Cada vez que realizamos una ceremonia tradicional, estamos afirmando nuestra continuidad con nuestros antepasados. Cada vez que un líder apache lucha exitosamente por más autonomía tribal, estamos recuperando pedacitos de nuestra soberanía. Los patrones pueden ser rotos. Los legados pueden ser transformados. Las heridas pueden sanar. No rápidamente, no fácilmente, pero pueden. Y esa es la lección más importante que aprendí de toda esta historia. La traición que marcó a los apaches fue real, fue devastadora, y sus efectos todavía los sentimos hoy. Pero no tiene que definirnos para siempre. Podemos honrar el dolor de nuestros antepasados sin quedarnos atrapados en él. Podemos recordar la injusticia sin dejar que nos consuma con amargura. Podemos construir algo nuevo mientras respetamos lo antiguo. Esta es la sabiduría que necesitamos en el mundo moderno. No solo los apaches, sino todos. Porque todos llevamos traiciones. Todas las familias tienen heridas. Todas las comunidades tienen sombras en su historia. La pregunta no es si tenemos estas heridas. La pregunta es ¿qué hacemos con ellas? ¿Las dejamos infectarse y esparcir veneno a través de nuestras vidas? ¿O las limpiamos, las vendamos y dejamos que sanen incluso si dejan cicatrices? Mi bisabuelo eligió el camino de sanación, aunque fue más difícil que el camino de amargura. Y ahora yo estoy tratando de caminar ese mismo sendero, sabiendo que probablemente no veré la sanación completa en mi vida, pero tal vez mis nietos o sus nietos vivirán en un mundo donde los apaches hayan recuperado todo lo que perdimos. O si no todo, al menos lo suficiente para prosperar nuevamente. No de la manera exacta en que prosperábamos antes de la colonización, eso es imposible, pero en una nueva forma que honre lo antiguo mientras abraza las realidades del presente. Ahora déjame hablarte más directamente, porque si has estado escuchando hasta ahora, probablemente eres alguien que entiende el valor de la historia, que entiende que las lecciones del pasado pueden guiarnos en el presente. Probablemente has vivido lo suficiente para ver patrones en tu propia vida, para entender que las heridas no tratadas tienden a repetirse. Tal vez has visto esto en tu propia familia. Tal vez hubo un divorcio amargo que dividió a la familia por generaciones. Tal vez hubo una disputa por herencia que convirtió a hermanos en extraños. Tal vez hubo una adicción o enfermedad mental que pasó de padres a hijos, porque nadie sabía cómo romper el ciclo. Tal vez hubo abuso o negligencia que se normalizó porque así son las cosas en nuestra familia. Estos son todas formas de traición en cierto sentido. Traición de confianza, traición de responsabilidad, traición de amor. Y la lección apache es esta: no puedes sanar lo que no reconoces. Mi familia podría haber enterrado completamente la historia de la traición. Podríamos haber pretendido que todo era perfecto, que nuestra pérdida cultural era solo el resultado natural del progreso. Muchas familias nativas hicieron exactamente eso, porque el dolor era demasiado grande para enfrentar. Pero al hacer eso, pasaron ese dolor no procesado a la siguiente generación, que luego lo pasó a la siguiente. Mi bisabuelo eligió diferente. Eligió nombrar el dolor, contar la historia, aunque fuera difícil. Y al hacerlo, me dio las herramientas para comenzar a sanar. No me dio respuestas fáciles o soluciones rápidas. Me dio verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, es el fundamento sobre el cual puedes construir algo real. Esto es lo que quiero que te lleves de esta historia. Sean cuales sean las traiciones en tu propia vida, en tu propia familia, en tu propia comunidad, puedes elegir cómo responder a ellas. Puedes elegir el camino de amargura y venganza, que es comprensible, pero que finalmente te destruye tanto como a tu enemigo. O puedes elegir el camino más difícil, de reconocimiento y sanación, de decir, esto sucedió, fue terrible, me cambió, pero no me destruirá. De encontrar formas de construir algo bueno de las ruinas, de romper los patrones negativos para que tus hijos y nietos no tengan que cargar las mismas cargas que tú cargaste. Este es el legado que estoy tratando de crear, no un legado de perfección, porque eso es imposible, sino un legado de resiliencia, de honestidad, de sanación continua. Y cada persona que elige este camino
no solo para sí mismos, sino para las generaciones futuras. Está haciendo trabajo sagrado. Está rompiendo cadenas que han atado a familias enteras durante décadas o siglos. Está creando posibilidades nuevas, donde antes solo había patrones repetitivos de dolor. Esto es lo que mi bisabuelo hizo por mí. Esto es lo que estoy tratando de hacer por mi comunidad. Y esto es lo que quiero invitarte a hacer en tu propia vida, sean cuales sean las circunstancias específicas. ¿Estás sintiendo esto? ¿Estás viendo las conexiones entre esta historia apache y tu propia experiencia? Si es así, déjame un comentario. Me encantaría saber qué parte de esta historia te ha tocado más profundamente. Ahora, quiero cerrar esta historia contándote lo que finalmente aprendí sobre el traidor mismo. Después de años de investigación, finalmente encontré su nombre en archivos militares antiguos que habían sido recientemente desclasificados. No voy a decir el nombre aquí, respetando la decisión de mis antepasados de borrarlo, pero lo que encontré sobre su vida me sorprendió de maneras que no esperaba. Descubrí que él mismo había perdido a su familia durante las guerras apaches tempranas. Su esposa e hijos habían sido asesinados en una redada del ejército mexicano cuando él tenía solo 25 años. Después de eso, aparentemente decidió que la resistencia era inútil, que la única forma de sobrevivir era cooperando con los colonizadores. En sus propias palabras, escritas en cartas que encontré, él creía que estaba salvando lo que quedaba de su pueblo al ayudar a terminar la guerra. Creía que la resistencia continua solo llevaría a más muertes y que la mejor esperanza para los apaches era rendirse y adaptarse lo más rápido posible al mundo de los blancos. Desde su perspectiva, él era un realista, no un traidor. Estaba haciendo una elección difícil en circunstancias imposibles. Ahora, esto no excusa lo que hizo. Las consecuencias de sus acciones fueron devastadoras, independientemente de sus intenciones. Pero agregó una capa de complejidad a mi comprensión. Me hizo darme cuenta de que rara vez las traiciones son simples actos de maldad pura. Más a menudo son el resultado de personas dañadas tomando decisiones terribles bajo presión extrema. El traidor había sido traumatizado por la pérdida de su propia familia. Ese trauma lo llevó a perder fe en la posibilidad de victoria apache, lo cual lo llevó a racionalizar la traición como pragmatismo. Es una progresión que puedes ver repetirse a lo largo de la historia. Trauma no procesado lleva a desesperación. La desesperación lleva a decisiones dañinas. Las decisiones dañinas causan más trauma. Es un ciclo vicioso. Y la única forma de romperlo es en algún punto detener la transmisión del trauma. Eso significa hacer el trabajo duro de procesar tu propio dolor, para que no lo pases inconscientemente a otros. Significa elegir sanación, incluso cuando la venganza parecería más satisfactoria. Cuando compartí este descubrimiento con algunos de los ancianos, tuvieron reacciones mixtas. Algunos dijeron que conocer sus motivaciones no cambiaba nada, que la traición era traición independientemente del razonamiento detrás de ella. Otros dijeron que entender su trauma humanizaba la historia de maneras que en realidad la hacían más valiosa como lección. Porque si podía sucederle a él, un apache que amaba a su gente, entonces podía sucederle a cualquiera. Y eso significaba que todos necesitábamos estar vigilantes sobre nuestras propias heridas, sobre cómo nuestro dolor no procesado podría llevarnos a lastimar a otros. Una anciana en particular, que tenía casi 90 años en ese momento, me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: Nayeli, el verdadero peligro de la traición no es la persona que traiciona, es que la traición crea más traición. Porque cuando eres traicionado, es difícil volver a confiar. Y cuando no puedes confiar, no puedes construir comunidad. Y sin comunidad, todos somos vulnerables a más traiciones. Así que la forma de prevenir futuras traiciones no es solo castigar a los traidores, es construir comunidades tan fuertes, tan saludables, tan conectadas, que las personas no se sientan desesperadas o aisladas suficiente como para considerar la traición en primer lugar. Esta sabiduría cambió mi forma de ver todo el proyecto de recuperación cultural apache. Ya no se trataba solo de preservar canciones o ceremonias o idioma. Se trataba de reconstruir el tejido de comunidad que había sido destrozado por generaciones de trauma. Se trataba de crear espacios donde las personas pudieran ser vulnerables sobre su dolor sin miedo a ser juzgadas. Se trataba de enseñar a los jóvenes no solo las habilidades tradicionales, sino también cómo vivir en buena relación unos con otros y con la tierra.
Se trataba de modelar para la próxima generación que la sanación es posible, que las heridas no tienen que definirte para siempre. Este trabajo continúa hoy. He estado en esto durante más de 30 años ahora, y hay días en que me siento esperanzada y días en que me siento abrumada. Pero lo que me mantiene en marcha es ver los cambios reales en las vidas individuales. Ver a un joven que estaba al borde del suicidio, encontrar razones para vivir a través de conectarse con la cultura apache. Ver a una madre soltera que luchaba con la adicción, encontrar fuerza en las ceremonias tradicionales y la comunidad de apoyo. Ver a un anciano que había guardado su conocimiento en secreto durante décadas, finalmente abrirse y enseñar a los jóvenes, porque sentía que ahora era seguro, que la comunidad estaba lo suficientemente fuerte para proteger ese conocimiento sagrado. Estas victorias individuales se suman, se convierten en familias sanadoras, se convierten en comunidades sanadoras, y con el tiempo pueden convertirse en una nación sanadora. No estamos ahí todavía, probablemente no estaremos completamente ahí en mi vida, pero puedo ver el camino ahora, puedo ver que es posible. Y eso es suficiente para seguir adelante, porque la alternativa, rendirse a la desesperación, dejar que la traición y el trauma tengan la última palabra, sería traicionar a mi bisabuelo, a todos los antepasados que sufrieron pero se negaron a rendirse, a todos los jóvenes que merecen un futuro mejor. Entonces, mientras cierro esta historia, quiero que pienses en tu propio legado. ¿Qué estás transmitiendo a la próxima generación? ¿Son patrones de dolor y traición no resueltos? ¿O estás haciendo el trabajo difícil de romper esos patrones, de sanar las heridas, de crear algo nuevo y mejor? No es una elección única, es una elección que haces todos los días, en cada interacción, en cómo respondes al estrés, en cómo tratas a las personas a tu alrededor, en si eliges la honestidad o la evasión, la conexión o el aislamiento, el perdón o la amargura. Nadie puede hacer este trabajo perfectamente. Todos fallamos a veces. Todos tenemos días en que el viejo dolor resurge y reaccionamos de maneras que no son saludables. Pero la práctica de sanación no se trata de perfección. Se trata de dirección. Se trata de, cuando te das cuenta de que has caído en un viejo patrón, reconocerlo, aprender de él y hacer una elección diferente la próxima vez. Con el tiempo, esas elecciones pequeñas se acumulan en transformación real. No transformación dramática que sucede de la noche a la mañana, sino la clase de transformación profunda y duradera que cambia quién eres fundamentalmente. Esta es la verdad que fue silenciada durante un siglo. No solo los hechos históricos de la traición y la deportación, aunque esos son importantes. La verdad más profunda es que la sanación es posible, incluso de los peores traumas. Que las comunidades pueden reconstruirse incluso después de ser destrozadas. Que la cultura puede ser revivida incluso después de ser suprimida. Que el espíritu humano es más fuerte de lo que cualquier opresor pueda imaginar. Esta es la lección apache para el mundo. No somos víctimas perfectas ni guerreros perfectos. Somos seres humanos complejos que han sufrido tremendamente, pero nos negamos a ser definidos solo por ese sufrimiento. Somos personas que conocen el costo de la traición, pero eligen la confianza de todos modos. Que conocen el dolor de la pérdida, pero eligen la esperanza de todos modos. Que conocen la tentación de la amargura, pero eligen la sanación de todos modos. Si esta historia te ha tocado, si has encontrado ecos de tu propia experiencia en ella, entonces mi esperanza es que te lleves esto. Tus heridas son reales, tu dolor es válido y mereces sanar. Y no solo mereces sanar, puedes sanar. No borrando el pasado, no pretendiendo que las cosas malas no sucedieron, sino reconociendo la verdad completa de tu historia, procesando el dolor, aprendiendo las lecciones y luego eligiendo conscientemente qué llevar hacia adelante y qué dejar atrás. Lleva hacia adelante la sabiduría, lleva hacia adelante el amor, lleva hacia adelante la resiliencia, deja atrás la amargura, deja atrás los patrones autodestructivos, deja atrás la creencia de que estás roto sin posibilidad de reparación. Me gustaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué parte de esta historia resonó más contigo? ¿Qué traiciones en tu propia vida has estado cargando? ¿Qué pasos podrías tomar hacia la sanación? Comparte en los comentarios abajo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video con ellos. A veces, saber que no estás solo en tu dolor, que otros han caminado senderos similares y han encontrado su camino hacia adelante, es exactamente lo que alguien necesita para comenzar su propio viaje de sanación. Antes de despedirme, quiero dejarte con una oración apache tradicional que mi bisabuelo me enseñó.
Es una oración de gratitud y reconexión que se supone se dice al amanecer, cuando el sol está comenzando a iluminar las montañas. Dice así: saludo a este nuevo día con corazón abierto. Agradezco a mis antepasados que caminaron antes que yo, por su coraje, su sabiduría, su sacrificio. Agradezco a la tierra que me sostiene, al agua que me da vida, al aire que respiro, al fuego que me calienta. Reconozco mi lugar en la gran red de existencia, ni por encima ni por debajo, sino en relación con todo lo que vive. Hoy elegiré caminar en belleza. Hoy elegiré hablar con verdad. Hoy elegiré actuar con honor. Y cuando falle, porque soy humano y fallaré, tendré la humildad de reconocerlo, la sabiduría de aprender y el coraje de intentarlo de nuevo. Esto es todo lo que puedo hacer. Esto es suficiente. Esta oración encapsula la filosofía apache de vivir en equilibrio y con intención. No promete perfección, pero promete esfuerzo consciente. Y en mi experiencia, eso es lo que realmente importa. No cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. No cuán perfectamente vives, sino cuán honestamente intentas vivir de acuerdo con tus valores. Los apaches siempre hemos sabido esto. La tierra del desierto nos enseñó que la supervivencia requiere adaptabilidad, creatividad y una voluntad de seguir adelante incluso cuando las condiciones son duras. No somos las personas más numerosas. No tenemos la tierra más fértil. No tenemos los recursos más abundantes. Pero hemos sobrevivido durante miles de años porque somos resistentes. Porque nos adaptamos sin perder lo esencial de quienes somos. Porque valoramos la comunidad y la relación por encima del individualismo. Estas lecciones son tan relevantes hoy como lo fueron hace 1000 años. En un mundo que a menudo se siente fragmentado y caótico, donde la tecnología nos conecta superficialmente pero nos aísla profundamente, donde el cambio viene tan rápido que es difícil mantener un sentido de continuidad, las enseñanzas apaches sobre comunidad, relación y equilibrio ofrecen un camino hacia adelante. No un regreso romántico a un pasado imaginado, sino un camino que honra la sabiduría antigua mientras navega las realidades modernas. Esto es lo que estoy tratando de construir en mi trabajo con la comunidad apache, y esto es lo que invito a cualquiera que esté escuchando a construir en sus propias vidas y comunidades, porque las traiciones y los traumas que enfrentamos pueden tener diferentes detalles, pero la dinámica fundamental es universal, y las soluciones, las prácticas de sanación, también son universales en sus principios básicos. Reconoce la verdad de lo que sucedió. No la minimices, no la exageres, solo obsérvala con honestidad. Procesa las emociones que vienen con ese reconocimiento. Duelo, rabia, dolor, lo que sea que surja, dale espacio. No te quedes atascado ahí para siempre, pero tampoco intentes saltar sobre las emociones difíciles. Busca apoyo de otros que entiendan, ya sea familia, amigos, comunidad, terapeuta, mentores espirituales. No intentes sanar solo. La sanación sucede en relación. Identifica qué patrones de tu historia quieres romper y qué patrones quieres preservar. No todo de tu pasado es veneno, y no todo es medicina. Discernir la diferencia es parte del trabajo. Haz elecciones conscientes todos los días para vivir de acuerdo con tus valores. No elecciones perfectas, elecciones conscientes. Sé paciente contigo mismo. La sanación toma tiempo. Habrá retrocesos. Eso es normal. Ten compasión contigo mismo en el proceso. Y finalmente, encuentra formas de contribuir a algo más grande que tú mismo, ya sea tu familia, tu comunidad, una causa en la que crees. Porque en última instancia, el significado y el propósito vienen no de enfocarse solo en nuestras propias heridas, sino de usar nuestras experiencias, incluso las dolorosas, para ayudar a otros. Este es el círculo completo de sanación. Comienzas reconociendo tu propio dolor, haces el trabajo para procesarlo y aprender de él, y luego usas esa sabiduría ganada con tanto esfuerzo para ayudar a otros en su propio viaje. De esta manera, incluso las experiencias más traumáticas pueden eventualmente convertirse en fuentes de sabiduría y compasión. No porque el trauma en sí fuera bueno, nunca celebremos el trauma, sino porque elegiste transformarlo en algo con significado. Así que, gracias por escuchar esta larga historia sobre la traición que marcó a los apaches, y la verdad que fue silenciada durante un siglo. La verdad completa es más complicada de lo que cualquier título puede capturar. No es solo sobre un traidor malvado y víctimas inocentes. Es sobre cómo el trauma se perpetúa a través de generaciones, cómo las elecciones individuales pueden tener consecuencias enormes, cómo la sanación es posible, pero requiere trabajo consciente y sostenido, y cómo la esperanza puede encontrarse incluso en las historias más oscuras.
Esta es mi herencia apache. Esta es la carga y el regalo que mis antepasados me dieron. Y ahora te lo he compartido contigo, con la esperanza de que puedas encontrar algo en él que ilumine tu propio camino. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y suscríbete. Tengo más historias que compartir sobre la sabiduría apache, sobre sanación de trauma generacional, sobre encontrar significado en un mundo complicado, y me encantaría que fueras parte de esta comunidad. En el próximo video hablaré sobre las ceremonias apaches de sanación y cómo sus principios pueden aplicarse a cualquier tradición o no tradición. Será poderoso. Así que asegúrate de estar suscrito para que no te lo pierdas. Y una vez más, déjame saber en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más. Me encanta leer tus reflexiones y respuestas. Caminamos juntos en este viaje. Gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta la próxima. Camina en belleza, habla con verdad, actúa con honor. Nos vemos en el siguiente video.